Sí, conforme yo mismo les había mencionado el anterior jueves, la posesión se la convocó para el día de mañana a las 5 de la tarde. El único oficio que ha recibido la Asamblea Nacional es por parte del Consejo de Participación Ciudadana, indicando que el candidato ganador es el abogado Mario Godoy. Y en ese sentido, en la acción entendemos que ha presentado el presidente del Consejo a la Corte Constitucional, no ha sido notificada a la Asamblea, entonces nosotros tenemos que seguir procediendo conforme el último oficio. De darse alguna otra situación de cambio al respecto, obviamente la Asamblea procedería a no posicionarlo, pero por el momento lo que tenemos es el oficio por parte del Consejo. Ahora, doctor, ¿cómo usted recibe estas presiones? Usted ha mencionado presiones, intentos de intimidación. ¿Usted considera que esos oficios son intentos de intimidación, los oficios presentados por el vicepresidente de la Asamblea, o qué asume usted ese intento de intimidación? No, más que el oficio dirigido por el segundo vicepresidente, que él señalaba que el presidente Kronfle está en ausencia, cuando no lo está, el presidente Kronfle está en pleno ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional, pero más allá de eso son llamadas que particularmente recibí, no solamente yo, sino también la prosecretaria de la Asamblea, por parte de emisarios, asesores de la bancada del gobierno, que me dijeron que por pedido del viceministro de Gobierno Esteban Torres se comunicaban conmigo, indicarme que en caso de no convocar de acuerdo a ese oficio presentado por el vicepresidente de la Asamblea, iban a proceder con un proceso de destitución de mi persona como secretario general. Evidentemente, eso constituye una flagrante transgresión en la independencia de funciones y un intento para que el Ejecutivo tome las acciones que debe tomar la Asamblea Nacional, lo cual es absolutamente inadmisible e inaceptable, y por eso es que he tomado la decisión de hacer público esa situación. ¿Es la única presión que usted ha tenido o ha tenido presiones de otros sectores, además de estos asesores? Solamente recibí la llamada de, como le digo, de un asesor de la bancada del gobierno, y por redes sociales también he recibido bastante presión, indicando que inclusive de no convocar estaría yo como secretario incurriendo en un delito de interrumpir que la Asamblea se reúna. Entonces, es del Ejecutivo, es de la única parte que he recibido presiones, de intimidaciones, no de ninguna otra bancada, no puedo mentir. Usted dice el presidente está en funciones, pero el presidente está en Estados Unidos, entendemos. ¿Cómo puede estar en funciones si está en otra nación? Bueno, recuerde usted que aquí en la Asamblea tenemos representación de asambleístas también por el exterior. Entonces, el presidente Kronfle inclusive ha sido recibido por la comunidad migrante del Ecuador, y en su calidad de presidente de la Asamblea, está ejerciendo la presidencia de la Asamblea precisamente con la comunidad migrante, así que está en pleno ejercicio de la presidencia, la misma que no ha sido encargada ni a la vicepresidenta Veloz ni al segundo vicepresidente Alcalde. Es atípico esto, porque en otras ocasiones en que el presidente ha salido, sí le ha entregado tal vez la posibilidad de ser surrogante a la vicepresidenta. Bueno, cuando son temas de índole personal, evidentemente el presidente pues toma licencia, pero en este caso, al ser este viaje un viaje oficial en el que va a cumplir agenda como presidente de la Asamblea, él sigue siendo el presidente de la Asamblea. Es perfectamente legal y no es atípico. ¿La sesión del juicio político quién la dirigiría? Mañana va a estar el presidente Kronfle dirigiendo el juicio político. Los dos juicios políticos a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, su expresidente Wilman Terán y la doctora Ruth Barreno, va a estar el presidente Kronfle. Y tal vez habría el juicio político. Cabe, doctor, para aclarar, ¿se leerán nuevamente el informe o ya no es necesario una vez que fue leído para el juicio político del señor Javier Muñoz? Sí, no, ya no es necesario, precisamente porque ya fue dado lectura, inclusive se ha notificado a los dos otros vocales con el contenido de la sesión para efectos de que puedan tener el oficio, inclusive ellos tienen el informe por parte de la comisión, entonces ya no es necesario. Existe también un precedente en otros casos de que no se ha leído el informe sino una única vez. Doctor, ¿y no existe la posibilidad de que mañana la posesión del señor Godoy se retrase o se reprograme debido al juicio político? Bueno, podría darse, precisamente por eso convocamos para las 5 de la tarde, esperando que, dado que el otro juicio está convocado para las 9 de la mañana, dado que sería un tiempo prudencial para que termine a esa hora, si es que no termine a esa hora, posiblemente se pueda alargar, pero de las disposiciones que tengo hasta el momento es que se va a realizar mañana mismo la posesión. Son dos interpelados. ¿Cuántos tiene cada interpelado para intervenir en la primera parte del juicio político? A ver, el interpelante, tiene 2 horas para realizar su interpelación, y después cada uno de los enjuiciados tiene 3 horas para hacer su respuesta. Después de este tiempo, tienen tanto el interpelante como los interpelados tienen el tiempo de 1 hora para la respectiva réplica. Y después de eso se abre el debate, pueden intervenir todos los y las asambleístas, y después de eso, si es que existe una moción de censura de destitución, se pasa a votar. Ese es el procedimiento. ¿El señor Terán estará acá presente en el pleno o será por vía telemática? Bueno, por su condición de... Bueno, nosotros hemos enviado los oficios con la antelación que nos establece la ley al Servicio Nacional de las Cárceles, al SNAI, para que procedan
con el traslado del expresidente, y ya dependerá esto evidentemente del SNAI. Si es que no le autorizan el traslado para venir, tendrá que hacerlo vía Zoom, pero el objetivo es que pueda comparecer al juicio, ya sea vía presencial o telemática, y que no se vulneren sus derechos a la defensa. Pues, en el tema de las presiones que se han recibido, ¿eso podría quedar solamente en la denuncia pública? ¿Podría estar la presión de ramo acá, ¿O usted puede hacer alguna denuncia porque asume como una intimidación, no? Sí, estoy obviamente analizando las opciones. Yo tengo que ser muy prudente siendo el secretario general con este tema, para ver si es que corresponde, por ejemplo, una denuncia penal. Habría que ver si es que la intimidación recae en ese sentido. Obviamente tengo que analizarlo, hay que manejarse con bastante prudencia, pero lo que sí le puedo decir es que he hecho público las llamadas, y vea, si nadie del Ejecutivo ha salido a desmentirme, porque saben que es verdad. Tal vez si es que yo me estuviera inventando, seguramente alguien me hubiera dicho, oye, es mentira lo que tú dices, pero entiendo que no han dicho nada precisamente porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Pero son asesores de algún legislador en particular? Son asesores que trabajan en la bancada de gobierno de ADN. usted sabe quién es? Yo sé perfectamente quién es. No he querido dar el nombre porque la persona que me llamó, yo trabajo hace mucho tiempo en la asamblea y él también, y nos conocemos hace mucho tiempo, y me dijo, mira, no te llamo porque yo quiero, te llamo a pedido del viceministro de gobierno Esteban Torres y te traslado el mensaje. Entonces no quisiera involucrarlo porque realmente entiendo que lo que estaba haciendo es cumplir una disposición por parte del viceministro de gobierno. Primero, ratificar la solidaridad que expresé por vía de WhatsApp con el secretario, porque no solo que estaban haciendo su trabajo, sino que además había que precautelar la integridad de la posesión, entiendo, en función de una acción de protección presentada que de alguna forma podría retrasar el tema. La notificación a la Asamblea había llegado alrededor de las 5:40 del viernes, y entiendo que la notificación tiene que dar paso a la convocatoria. De allí viene de un proceso, si cabe, cuestionado, pero al menos bajo el procedimiento que el Consejo de Participación puede hacer. Y en ese contexto, pues daremos la posesión, y que ojalá el tiempo que asuma el ahora presidente del Consejo de la Judicatura le sirva al menos para subsanar las urgencias, que es lo que pedimos todos y pide el país. La posición será siempre contra la jueza, que posiblemente hoy en la tarde podría emitir un veredicto. Sí. Es que es en contra, pues no se podría dar. Hay que estar pendientes de eso, pero como Asamblea nos correspondía, una vez recibida la notificación de la elección o la designación, que se haga la convocatoria. Pero ahora no se luego, mi compañeros, es que hay ese escenario, esa acción legal. El curso de un proceso jurídico, que se apele de la otra parte y que haya una segunda instancia. Eso tomará más tiempo seguramente, y la preocupación hacia allá es, el espacio de la judicatura abandonado al día de hoy. Cuando nos exigían tanto las reformas legales para la ampliación de penas, ya las tienen y no hay jueces ni nadie que aplique, entonces ¿para qué las hacemos? Pero si es que llega a ser acogido eso, desconozco cómo es el procedimiento, pero lo que ocurre siempre es que llega una espacio de apelación y hasta una segunda instancia. Ahora, ¿qué pasa con el cargo mismo del presidente de la Judicatura, que está envuelto en este tipo de situaciones, presiones desde el oficialismo? Los consejeros, parte de los consejeros, obviamente, nos presionaron a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasa alrededor de eso? ¿Por qué tantas situaciones? Aquí yo tomo un antecedente, que es lo que ocurrió en la Comisión de Transparencia de la que formo parte. Cuando nosotros empezamos este periodo, hicimos una fiscalización alrededor de la designación del Contralor, y lo que nosotros podíamos fiscalizar es la motivación de una votación en función del reglamento o la ley de participación ciudadana del Consejo. En ese momento, por ejemplo, se habían vulnerado, a nuestro criterio, varios artículos del estatuto, del reglamento del concurso del Contralor, y a pesar de eso los consejeros votaron a favor, no todos, la mayoría. Ese era nuestro cuestionamiento, y entiendo que hacia allá iban los cuestionamientos de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que me parecía un poco más ilegítimo, particularmente, lo hablo por mí? Es que haya una designación de una presidenta con voto dirimente. Me parece que esa era de las cosas que más le restaban legitimidad a un cargo que al día de hoy tiene no solo una tarea titánica, sino además que subsanar temas como evaluaciones, banco de elegibles y demás. Ahora, lo que tiene que ver con la nueva elección, conforme he revisado el estatuto del reglamento del Consejo, las reconsideraciones son similares a la Asamblea. Es decir, puede reconsiderar incluso sin haber votado de origen, lo que no puede hacer es rectificar la votación. Y en ese contexto procedimental, que de alguna forma sería lo que podemos acompañar desde el control político, no se había vulnerado nada. De allí a que, ¿por qué la Corte Nacional de Justicia elige esa terna? ¿Qué le motivó a incluir, entre otros, el abogado Godoy o el abogado Molina? Digamos, tendrá que responder la Corte Nacional. Pero en nuestro caso particular, insisto, más allá de cuestionar el tema de cómo se configuran las cosas o bajo qué presiones se hacen que unos consejeros entren por Zoom, otros no y demás, lo que corresponde acá es la posesión una vez que se notifica. Pero la dice que han coincidido el gobierno y la Revolución Ciudadana de alguna forma en estar de acuerdo con que sea el presidente de hoy. No, más bien lo que yo entiendo es que lo que buscaban es no tardarse más, porque el Consejo también tenía un plazo que cumplir, y de allí
consejeros como guarderas va a hacer cualquier cosa menos de la Revolución Ciudadana. De hecho, él planteaba que se pide una nueva terna, por ejemplo, y por eso entiendo la abstención de su votación. Nada que ver, el mismo secretario de la Asamblea ha dicho que de nuestro lado no ha habido ninguna presión, no la va a haber tampoco, y más bien estaremos cercanos a fiscalizar que se cumplan las cosas que el Consejo haga. Yo particularmente he sido muy insistente en temas de género, que el Consejo tiene una deuda gigante con las mujeres, ojalá que ahora, digamos, eso se agilite de alguna manera, y sobre todo que este corto periodo de tiempo sirva para tomar decisiones de lo urgente. Tanto la evaluación como la depuración de aquellos que están vinculados con casos como metástasis y demás tendrá que ser una de las prioridades, seguro. Pues habría el tema del juicio político de mañana mismo. Se habla de que faltan tres votos de la Revolución Ciudadana. ¿Podría salir del bloque de ustedes esos votos? No hemos tenido reunión de bancada aún para este tema. Lo que teníamos claro es que en el proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización hubo parte de la actuación de prueba que no se hizo, y eso es fundamental para una toma de decisiones, y sobre todo que no haya una vinculación directa con algún espacio político o algo por el estilo, cuestionamientos de esa índole. No hemos tenido, insisto, una reunión de la bancada, pero entiendo que se llevará el juicio adelante conforme la interpelación y el interpelante. No hay juicio que motive no hay informe que motive el enjuiciamiento, y pues habrá que escuchar a las partes. Pero de momento no puedo hablar por la bancada porque no nos hemos reunido por ese tema. Bueno, sí, el presidente de la Asamblea, en su facultad para sesionar, ha indicado que mañana tendremos un pleno en donde posesionaremos al presidente de la Judicatura. Nosotros entendemos que hay un proceso de por medio en donde la Corte Nacional envía la terna y, por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana eligen a la persona. Por supuesto, no hay incidencia ni parte de la Asamblea Nacional y peor aún por parte del Ejecutivo. Ahora, el secretario general de la Asamblea habla de presiones, dice que un asesor de la bancada de ADN le llamó a pedir a nombre del viceministro del gobierno que agilite el tema de la posesión asambleísta. ¿Cómo responden ustedes ante eso? Bueno, la facultad para llamar a sesionar le corresponde únicamente al presidente de la Asamblea Nacional. Por tanto, no podría haber ningún tipo de presión a ello, porque al que le compete esa actividad es únicamente el presidente de la Asamblea. En todo caso, nosotros como bancada enviaremos un comunicado para que las partes, por supuesto, den sus versiones, porque en este caso hemos escuchado solo una, no sabemos quién será el asesor que le indica, pero sí podemos determinar de que la bancada enviará un comunicado claro en donde se dejarán claros estos puntos de vista. Es decir, ustedes van a pedir que se transparente esa denuncia. Por supuesto, hay que transparentar la información que se da en los medios públicos, y en este caso como bancada enviaremos un comunicado en su momento. Ahora, ¿cómo ven lo que pasó también en las últimas horas con este viaje del presidente de la Asamblea y este video que se filtra donde supuestamente él, de una u otra forma, hablando con los migrantes, algunos aseguran que estaba como que emitiendo un respaldo y rechazo a la vez por la captura de Jorge Glass en la embajada asambleísta? Bueno, sí tuve la oportunidad de escuchar algunas declaraciones. Yo no creo que a ningún ecuatoriano le interese, más bien a todos los ecuatorianos de bien nos interesa que no se siga fomentando la impunidad en el país, que el crimen organizado sea castigado, y en este caso, como lo pudimos ver en el actuar del presidente de la República, es un presidente firme y contundente que no va a tolerar la impunidad. Asambleísta, mañana se va a desarrollar el juicio político contra Wilmar Terán y Maribel Barreno. ¿Cuál va a ser la posición de ADN? Nuestro voto es a favor, por supuesto. Nosotros no podemos creer que cuando Fiscalía encuentra los elementos suficientes para procesar al expresidente de la Judicatura, la Asamblea no determine un juicio político y a su vez no decida continuar con él. Por eso nuestro voto será a favor. Pero para hacer no habrían los votos, con Revolución Ciudadana se mantiene en la postura en contra. No. Bueno, en realidad le puedo hablar por parte de la bancada. Nuestra línea ha sido clara, nosotros no toleraremos la impunidad en ningún nivel, y en este caso nuestro voto será a favor. ¿Pero qué implicaría que no se censure a Wilmar Terán y Maribel Barreno? Bueno, el pueblo ecuatoriano debe estar vigilante a cuál es el actuar de las diferentes bancadas. En nuestro caso, nosotros votaremos a favor. Vuelvo a repetir, nuestra línea es clara. Nosotros desde un inicio hemos hablado claro con el pueblo ecuatoriano. Nosotros no vamos a tolerar la impunidad, y cuando se permita que no se dé este juicio, político, que no hayan los votos para que continúe o a su vez no se le enjuicie políticamente, ahí el pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta quién está del lado de la impunidad. Bueno, en principio mencionar que la posesión del señor Godoy el día de mañana está dispuesta para que sea a las 5 de la tarde. Momento que, en mi opinión, todavía vamos a estar tramitando el juicio político contra Wilmar Terán y Maribel Barreno. Es decir, posiblemente esta posesión se realice más allá de las 5 de la tarde. No sé la hora exacta, no sé cuál es la planificación de la presidencia, pero entiendo que al menos se va a demorar el juicio político bastante. Son 2 interpelados y por cada uno tienen 2 horas de defensa, y asimismo hay un debate al final del juicio político. Respecto de que puedan haber medidas constitucionales que pueden impedir o evitar o suspender la posesión del señor Godoy, es parte de la normativa ecuatoriana, es parte de la estructura constitucional que tenemos, y nosotros como asambleístas tendremos que respetar cualquier tipo de disposición en ese sentido. Ahora, ¿cómo ve usted, asambleísta, la denuncia de presiones, incluso de intimidación, dijo el secretario de la Asamblea, por parte del oficialismo rural, para que se convoque lo antes posible a la posesión del presidente de la Judicatura? Para cumplir la ley no se necesitan amenazas. Es decir, ningún tipo de amedrentamiento ni intimidación, porque la ley es clara.
una vez definida la persona que tiene que ser posesionada en la Asamblea Nacional, es obligación de la Asamblea Nacional convocar para dicha posesión, llamarle para interceder, intimidar o gestionar de alguna manera es evidentemente un acto ajeno a la norma, ajeno a la realidad y ajeno a la política propiamente dicha, porque la Asamblea no tiene nada que hacer en esa designación. Esa designación es simple y llanamente una obligación de la Asamblea posesionar y punto final. No necesita ningún tipo de amedrentamiento, intimidación ni gestión de ningún tipo. Yo creo que hay un interés de apurar y de avanzar rápidamente en la posesión porque saben que allí hay elementos oscuros, por decirlo menos, en esa votación, en esa reconsideración del Consejo de Participación Ciudadana y también mencionar que el señor Godoy pues, es un abogado de narcotraficantes. Es decir, hay también objeciones morales, éticas en contra del señor. Y claro, en principio aquí hay que ver quién defiende esa designación y quién, más bien dicho, la promueve. Y si la jueza falla en contra del señor Godoy, ¿qué correspondería al Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta que fue bastante accidentada primero la designación de la señora Duña Martínez, luego la del señor Godoy? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana es un ente que tiene que desaparecer definitivamente. Este tipo de actos nos muestran que la participación ciudadana, cuando se la institucionaliza, deja de ser participación ciudadana y tiende a ser, más bien dicho, una acción o una herramienta adicional de la política. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que entender. En el Consejo de Participación Ciudadana se llevó a cabo una votación dudosa, no sabían ni siquiera qué estaban votando en un momento de la sesión, la suspendieron para definir qué es lo que se estaba votando. Es decir, hay elementos claros que nos hacen pensar que no solamente es oscura esta votación, sino que hay intereses políticos detrás que definitivamente son deleznables, ¿no? Doctor, mañana ya va a iniciar el juicio político contra Wilman Terán y Maribel Barreno. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este proceso de fiscalización que se va a dar mañana? Bueno, nosotros como Construye, ya lo hemos dicho, Construye ha hecho su trabajo con la bancada que tiene, con los asambleístas que tiene, ha llevado a cabo un proceso de juicio político con claridad, con objetividad, ha puesto las pruebas para que se practiquen en la comisión. Mañana serán practicadas también frente a los asambleístas, las más importantes, y quedan los asambleístas. En este momento ya no depende del movimiento Construye, sino de tener más de 91 votos, es decir, 92 votos al menos. Esos votos tienen que venir de la Revolución Ciudadana, porque son los únicos que faltan para completar esta votación. Pero hace poco el asambleísta Franklin Samaniego dice que lo más probable es que ellos mantengan la decisión de no apoyar la censura al legislador. Si esa es la posición de la Revolución Ciudadana, que la Revolución Ciudadana también asuma el costo de lo que significa no sancionar a un funcionario que fue en contra de los principios de transparencia, de los principios de independencia judicial y que desdijo de todo lo que se ha venido realizando en la función judicial y que construyó una función judicial que era a la medida, que era dirigida y además que era absolutamente correcta. ¿Cuál es el nivel de las pruebas que usted presente? Digo, también. Las pruebas están allí. Me parece que no tiene mucho más que decirse. No solamente que están allí, fueron practicadas en la comisión, fueron dichas también en los medios de comunicación, sino que la ciudadanía las conoce. ¿Cómo se pueden hacer mayorías de 2 personas en un cuerpo colegiado de 5 miembros? Son elementos absolutamente claros. El concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia fue un concurso que no tuvo publicidad, no tuvo transparencia, no se conocían las carpetas de los postulantes, no se conocían las carpetas de los que las calificaban. Es decir, las pruebas están allí. No es un discurso válido decir en este momento no hay pruebas, porque él, incluso de su propia boca, el señor Terán, mencionó que él conoce muy bien a los capos y a los líderes de los GDOs. En este momento no hay votos. Yo personalmente estimo que llegará a la conciencia a cada uno de los asambleístas y sobre todo los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Porque no tiene ningún sentido argumentar que debido a que no se individualizó las acusaciones, vamos a salvarle a un señor que merece la censura definitivamente. No solamente la censura, la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo procesos judiciales que tienden a pensar claramente que va a ser declarado culpable. Habrá que esperar la sentencia, pero la ciudadanía ya lo sabe. ¿Qué saca de estar salvando la carrera en su juicio? Yo creo que allí tendríamos que preguntarle a RC, porque a mi criterio no tiene ningún asidero salvar a un funcionario que ha venido trabajando de cerca con estructuras criminales como las de Norero, como las estructuras criminales propiamente dichas de la política en la función judicial. ¿Y usted decía que hay que apelar a la fiscal con sus declaraciones, con sus palabras, como lo mencionó en la Corte de Justicia? ¿Podría ser ahí? En principio ese era el interés, de darle el espacio, de darle la tribuna, de darle la posibilidad de presentar pruebas nuevas ilegalmente. Pero ya a nivel político, ya no es Wilman Terán, es la Revolución Ciudadana, son los asambleístas de esta Asamblea Nacional los que tienen que darle la cara al país y decir las razones por las cuales ellos o lo salvan o lo censuran. ¿Y en este tiempo ha habido algún acercamiento quizás con algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana en el sentido de su amigos, de explicarles un poco más a fondo de qué va la denuncia y el juicio político?
No, definitivamente hemos tenido conversaciones de pasillo nada más. No se ha hablado de manera sensata y certera respecto de las votaciones, respecto del número que se necesita. Nosotros estamos con los argumentos allí. Ellos saben cuántos votos se necesitan. Ellos conocen perfectamente cuál es la situación en este momento de el número que tenemos y el número que necesita el país para censurar a estos funcionarios. Ya dependerá de ellos.